nuestros videos de fundamentos de química orgánica. En esta ocasión presentaremos el tema de las 4 Cs de la química orgánica: composición, conectividad, conformación y configuración. Y esto nos dará pie para hablar del sistema de nomenclatura de la UPAC para nombrar compuestos orgánicos. Así es que sin más, pues vamos a darle. Lo que vamos a revisar en el presente video van a ser las 4 Cs de la química orgánica, los tipos de isomería. Esto nos llevará a hablar de grupos funcionales y esto nos llevará a su vez a hablar de los principios de la nomenclatura de compuestos orgánicos y cerraremos con la descripción de algunos casos particulares. Pues bien, empecemos con las 4 Cs. Esas 4 Cs nos van a permitir encontrar diferencias entre las distintas estructuras que tenemos en los compuestos orgánicos. Entonces, estas 4 Cs decíamos que son la composición, la conectividad, la configuración y la conformación. En lugar de dar una definición muy concreta o muy desarrollada de cada uno de estos 4 conceptos, vale más una imagen que 1000 palabras. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde vamos a distinguir compuestos que tengan diferente composición, conectividad, configuración y conformación. Entonces vamos a tener estas 5 moléculas y vamos a encontrar la relación que existe entre la molécula que marcamos con la letra A y las moléculas que están marcadas con las letras B, C, D y E. Entonces podemos ver que así a simple vista pues se ven muy similares, aunque también podemos distinguir seguramente ya algunas diferencias. Entonces primero podemos ver si hacemos el análisis de cuántos átomos de carbono, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos tenemos en cada molécula, es decir, determinamos la fórmula molecular, vemos que los compuestos A, C y D todos tienen la misma fórmula molecular, es decir, tienen la misma composición. Y la molécula B va a tener una diferente composición debido justamente a que tiene una fórmula molecular diferente. Entonces A y B van a tener diferente fórmula molecular y por lo tanto tienen diferente composición. Ahora si nos fijamos entre la molécula A y C, podemos ver que este átomo de carbono que vamos a marcar aquí de color rojo está conectado, es decir, está unido con otro átomo de carbono. Mientras que en la molécula C, este átomo de carbono ahora está conectado, pero con un átomo de oxígeno. Esto nos quiere decir que aunque la molécula A y la molécula C tienen la misma composición, porque tienen la misma fórmula molecular, la manera en que están unidos los átomos entre esos compuestos no es la misma. Por lo tanto, decimos que A y C tienen la misma composición, pero los átomos no están conectados entre sí de manera igual. Esto quiere decir que A y C tienen diferente conectividad. Si revisamos ahora la molécula contra la D y la E, podemos ver que la conectividad sigue siendo la misma. Este carbono está unido con este carbono de acá que está conectado con este oxígeno, y ese mismo patrón de conectividad lo tiene la molécula A y la molécula D, la molécula E. Por lo tanto, tienen todavía la misma conectividad. Pero si somos todavía un poco más observadores, podemos ver que en la molécula A hemos dibujado un enlace como si fuera un triángulo de color negro. Esto lo decimos que está en forma de cuña. Mientras que si vemos ahora en la molécula de ese mismo enlace entre el carbono y el oxígeno, lo hemos pintado en líneas punteadas. Esto, si recuerdan, cuando platicábamos del tema de hibridaciones, vimos hibridaciones EP3 particularmente, vimos que esta es una manera de representar esta tridimensionalidad que tiene un carbono tetraédrico, donde decíamos que si tenemos este triangulito, esta forma de cuña, indicaba que ese enlace, el átomo que está unido a ese enlace, está como acercándose hacia nosotros, mientras que si lo vemos de manera punteada, como es en la molécula D, eso quiere decir que ese átomo de oxígeno particularmente estaría alejándose de nosotros. Esto es consecuencia de esa tridimensionalidad que justamente decíamos del carbono. Entonces, cuando nosotros encontramos esta diferente forma espacial en cómo están acomodados los diferentes átomos, decimos que tienen diferente configuración. Entonces, A y D van a tener la misma composición, van a tener la misma conectividad, pero diciéndolo de manera muy coloquial, el grupo hidroxilo, es decir, lo que vemos ahí como OH,
en la molécula A está hacia adelante, está viendo hacia nosotros, mientras que en la molécula D está viendo hacia atrás. Es decir, estas moléculas van a tener diferente configuración, porque justamente la disposición espacial, la disposición 3D que tienen los átomos va a ser diferente. Ahora si nos vamos a cómo está representada la molécula A versus la molécula E, vemos que tienen la misma composición porque tienen la fórmula molecular, tienen la misma conectividad, también tienen la misma configuración. Vemos que también en la molécula E este enlace está pintado en forma de cuña. Vemos que lo único que difiere es que este enlace del carbono con este carbono está como acostado, y aquí como que lo vemos como que está como viendo hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que estas moléculas tienen la misma composición, la misma conectividad, la misma configuración. Es decir, la molécula A y E son idénticas, son la misma molécula, pero están en diferente conformación. Es decir, A y E tienen misma composición, misma conectividad, misma configuración, por lo tanto, son la misma molécula, pero solo giró un enlace. Ahorita vamos a ver una animación sobre el respecto. Entonces, esto quiere decir que esta molécula E tiene una diferente conformación respecto a la molécula A. Es decir, es la misma molécula, pero una está en una conformación y la otra representación está en otra diferente conformación. Si revisamos ahora cómo nos quedan las estructuras que acabamos de revisar, la estructura de la A a la E, cómo se ven en 3 dimensiones, particularmente para distinguir efectivamente qué representa esto de que el grupo hidroxilo, el OH, esté viendo hacia nosotros o esté alejándose de nosotros. Entonces vamos a ver cómo se vería esto en 3 dimensiones. Entonces aquí, si lo vemos aquí en estas imágenes, particularmente me interesa destacar cómo se ven la molécula A y la molécula D. Vemos aquí en la molécula A, el grupo hidroxilo está saliendo adelante del átomo de carbono, como estamos viendo aquí, mientras que el átomo de hidrógeno, que no lo hemos pintado, pero que sabemos que está aquí, lo tendríamos que representar justamente en esta forma de líneas punteadas que platicamos en su momento. Entonces vemos como justamente el átomo de hidrógeno quedó como atrás del átomo de carbono, como si estuviera alejándose de nosotros. Entonces es justamente lo que representa esta forma de representación de los enlaces en forma de cuña o en forma de líneas punteadas. Y vemos ahora la molécula E, vemos que tenemos la situación inversa. Aquí tenemos que pintar el átomo de hidrógeno, su enlace en forma de cuña. Vamos a pintarlo aquí. Y vemos justamente que tenemos la situación opuesta. Ahora es el átomo de hidrógeno el que se está como acercando hacia nosotros, mientras que el átomo de oxígeno unido al hidrógeno, el grupo hidroxilo, está atrás del átomo de carbono, como si estuviera alejándose de nosotros. Entonces, esto es justamente lo que nos está representando el dibujar el enlace en forma de cuña, viendo hacia adelante, acercándose hacia nosotros, o en líneas punteadas, hacia atrás o alejándose de nosotros. Ahora, para ver que la molécula A y la molécula E son la misma, vamos a ver esta animación. Ponemos la animación. Vamos a girar justamente este enlace que voy a marcar aquí en color rojo. Voy a girar este enlace que tengo aquí, que en la forma tridimensional sería este enlace que tengo acá, que estoy aquí notando con esta flecha. Entonces vamos a ver en la animación. Podemos ver justamente que hay un punto en el que este grupo, este átomo de carbono, que voy a marcar acá, alcanza esta posición como que está de este lado, y que es justamente como tengo dibujada la molécula. Entonces eso me está indicando justamente que la molécula A y la molécula E son exactamente la misma, solamente que en una la tengo dibujada en una conformación y en otra la tengo dibujada en una conformación diferente. Aquí lo podemos ver nuevamente en esta animación. Ahora, pues esto nos lleva al concepto de isómero. Vamos a llamarle isómero a la relación que existe entre dos compuestos que van a tener la misma fórmula molecular, pero que tienen diferente orientación espacial, ya sea que esta orientación espacial diferente sea dada a consecuencia de una diferente conectividad o bien a una diferente conformación. Entonces vamos a tener diferentes tipos de isomería en la química orgánica.
Entonces, nuevamente recordando nuestras 4 Cs, si tienen diferente composición, ya las moléculas son completamente diferentes, pero si tienen diferente conectividad, entonces vamos a tener una isomería que vamos a llamar isomería estructural. Los isómeros estructurales van a ser compuestos que van a tener la misma fórmula molecular, pero diferente conectividad. Y los podemos clasificar a su vez en 4 tipos: isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros funcionales y los tautómeros. En el tema de tautomería está representado en otro video y generalmente se revisa cuando se ve la química del grupo carbonilo. Entonces, de momento no tocaremos el tema de los tautómeros. Entonces, nos vamos a enfocar en los isómeros de cadena, en los isómeros de posición y en los isómeros funcionales. En otro video veremos el otro tipo de isomería, que sería la isomería espacial, que son compuestos que tienen la misma conectividad, pero van a tener justamente diferente orientación espacial, y que los vamos a clasificar en isómeros configuracionales e isómeros conformacionales, dependiendo en qué sean diferentes, no sean diferentes en su configuración o sean distintos en su conformación. Los isómeros configuracionales los vamos a clasificar a su vez en enantiómeros y en diastereoisómeros, que será un tema muy completo que revisaremos en otro video. Y los isómeros conformacionales vamos a llamarlos rotámeros, que también será tema de un video posterior. Entonces, en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en los 3 primeros: isómeros de cadena, isómeros de posición e isómeros funcionales. Entonces, ahora un ejemplo de en qué consisten estos isómeros estructurales. Entonces, podemos tener, decíamos, isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros funcionales y los tautómeros, que quedamos que los vamos a revisar posteriormente. Entonces, para ejemplificarlo, vamos a tomar de base esta estructura que hemos pintado aquí en color azul y vamos a proponer distintos isómeros para esta estructura. Entonces, primero empecemos con los isómeros de cadena, donde consiste en que cambiemos la forma del compuesto de una forma lineal a una forma ramificada. ¿A qué le llamamos lineal? Le llamamos lineal justamente a como lo tenemos aquí en la estructura azul, donde podemos ver que aquí este átomo de carbono está conectado directamente con este otro átomo de carbono, con este otro átomo de carbono, y así solamente vemos que cada átomo de carbono está conectado con uno o dos átomos de carbono únicamente. Entonces a eso le llamamos que es un compuesto lineal. Y vamos a llamar ramificado cuando ya rompemos este patrón, que tenemos algún átomo de carbono que va a estar conectado con 3 o 4 átomos de carbono. Entonces aquí lo que vamos a plantear es que este átomo de carbono ya no lo voy a tener conectado con este átomo de carbono, sino lo voy a mover hacia otro átomo de carbono. Entonces, si yo, por ejemplo, numerara este compuesto, lo voy a numerar arbitrariamente así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, lo que yo quisiera decir con un isómero de cadena es que este átomo de carbono que tiene el número 7 y está conectado con este carbono número 6, ahora lo voy a conectar con cualquier otro átomo de carbono. Entonces, digamos que lo voy a conectar ahora con el átomo de carbono 5. Y entonces aquí tendríamos entonces esta estructura ramificada, donde vemos justamente esta como especie de bifurcación en este átomo de carbono. Y entonces aquí ya he cambiado de una forma lineal a una forma ramificada. También podría cambiar a otras formas más ramificadas, por ejemplo, y eso también podría ser un ejemplo de isomería de cadena. Ahora, si vemos en qué consisten los isómeros de posición, un isómero de posición es aquel donde un grupo funcional, ya no un átomo de carbono, aunque hay grupos funcionales que son basados en átomos de carbono, se traslada de un sitio hacia otro. Entonces vamos a proponer en esta idea que este grupo funcional, que se llama grupo hidroxilo, ahorita tendremos que explicar ese concepto de grupo funcional, porque hasta lo pusimos ahí en cursivas, entonces suena como que es un concepto importante. Entonces ese átomo, ese grupo hidroxilo, que lo tenemos conectado en el átomo de carbono número 3, ahora lo voy a conectar hacia otro átomo de carbono cualquiera de los otros átomos de carbono, y entonces lo voy a conectar en el átomo de carbono número 7, por ejemplo. Aquí ya tengo que entonces este es un isómero de posición donde he colocado un grupo funcional de un átomo de carbono, lo he colocado en otro. Y nuevamente la fórmula molecular de este compuesto, el original,
y este nuevo compuesto es exactamente la misma, pero lo que ha cambiado es dónde está conectado el grupo funcional que llamamos de momento hidroxilo. Entonces ahora, si nos vamos con el concepto de isómero funcional, nos dice aquí que el cambio de posición ocasiona que exista un cambio de grupo funcional. Entonces, nuevamente esta idea de grupo funcional nos empieza a hacer ruido en la cabeza. Entonces, lo que voy a proponer aquí es que voy a desconectar, por ejemplo, voy a hacer una ruptura de este átomo de carbono que tengo aquí en la posición 7, en lugar de estarlo conectado con el átomo de carbono 6, lo voy a conectar con el átomo de oxígeno, del grupo hidroxilo, y entonces vemos que aquí pues ya este grupo funcional ya no se llama hidroxilo, sino ahora este grupo funcional se denomina éter. Entonces aquí tenemos este ejemplo de la isomería funcional, donde si nosotros sacamos la fórmula molecular del compuesto original de este y de este segundo compuesto que tenemos aquí, de este isómero funcional, veríamos que es exactamente la misma, pero los grupos funcionales que están presentes en la molécula ya son diferentes, entonces por lo tanto son isómeros funcionales. Entonces esto pues nos abre a la idea de que es un grupo funcional y que es una de las ideas más importantes que tenemos dentro de la química orgánica. Entonces un grupo funcional lo podemos definir como un conjunto de uno o más átomos que conectados de forma específica poseen ciertas propiedades características propias de dicho conjunto de átomos. Entonces, esto quiere decir que este conjunto de átomos que siempre va a tener ciertas propiedades que lo van a identificar, de tal suerte que incluso se dice que uno de los puntos claves de la química orgánica es la conversión de un grupo funcional hacia otro, porque eso quiere decir que es un grupo de átomos que tienen ciertas propiedades particulares, yo lo puedo convertir en otro grupo funcional que tiene ciertas propiedades características de este conjunto de átomos. Entonces, de manera general, y esta es la idea más importante que es relevante dentro de la química orgánica, es que los grupos funcionales se comportan casi siempre de la misma manera, independientemente de a qué cosas los tengamos conectados. Desde luego, hay ocasiones en que sí, el resto de la estructura de la molécula influye en la reactividad y propiedades del grupo funcional, pero digamos que de manera muy general, los grupos funcionales se comportan casi siempre de la misma manera. Entonces, por ejemplo, aquí en esta molécula, estas dos moléculas, tenemos este grupo funcional que se denomina ácido carboxílico y tenemos este otro grupo funcional que vamos a denominar éster. Entonces, todos los ácidos carboxílicos tienen ciertas propiedades en comunes y todos los ésteres tienen ciertas propiedades en comunes, pero los ésteres no tienen tanta semejanza con los ácidos carboxílicos, tienen propiedades muy características que los hacen comportarse como ésteres, y los ácidos carboxílicos tienen ciertas propiedades que los hacen llamarse ácidos carboxílicos, y que justamente estas propiedades están relacionadas con la manera en que están conectados los átomos en este grupo funcional. Un ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, los ácidos carboxílicos reaccionan con bicarbonato de sodio, pero los ésteres no. Entonces los ácidos carboxílicos de manera general van a tener este comportamiento de reaccionar con bases, incluso bases no tan fuertes, mientras que los ésteres generalmente no van a reaccionar con estas bases débiles. Entonces el hecho de que los grupos funcionales tengan siempre propiedades típicas o propiedades características nos permite algo muy interesante dentro de la química orgánica. Esto nos permite la predicción sistemática de las propiedades físico-químicas de una molécula, incluyendo su reactividad, y entonces esto es bien importante porque entonces podemos planear síntesis químicas a partir de este conocimiento. Entonces, les decía hace un minuto que una parte trascendente entre la química orgánica es justamente esta interconversión de grupos funcionales. ¿Cómo puedo convertir yo un ácido carboxílico? Lo puedo convertir en un éster. Entonces, por ejemplo, una reacción clásica dentro de la química orgánica es la esterificación de Fischer, donde lo que hacemos es que un ácido carboxílico lo vamos a tratar con un alcohol en medio ácido y calentamiento para generar un éster.
Entonces, de manera general, los ácidos carboxílicos bajo estas condiciones se convierten en un éster. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tratamos en química orgánica. Cómo son las condiciones de reacción que me permiten la conversión de un grupo funcional hacia otro. Y entonces, estos son justamente los temas que nos esperan en videos posteriores. Cómo un grupo funcional se puede convertir en otros grupos funcionales dentro de la química orgánica. Por ende, es muy importante que nosotros podamos identificar grupos funcionales. Y aunque la lista de grupos funcionales podrá ser muy extensa, hay ciertos grupos funcionales que son típicos o que son los más básicos que un estudiante que se introduce dentro de la química orgánica debe de conocer. Entonces, estos grupos funcionales tradicionales, típicos, los más característicos, los que siempre encontramos en moléculas orgánicas, los podemos dividir en tres categorías. Vamos a encontrar grupos funcionales sencillos, donde vamos a tener átomos de carbono enlazados a otro átomo, ya sea oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos, etc. Entonces vamos a verlos en esta tablita, donde tenemos que puedo tener átomos de carbono unidos a través de un enlace sencillo con otro átomo de carbono, átomos de carbono unidos a través de enlace doble con otro átomo de carbono, o átomos de carbono unidos a través de un enlace triple con otro átomo de carbono. Y así para el resto de la tabla. Entonces, los grupos funcionales que son de enlaces carbono-carbono serían los alcanos, cuando es con enlace sencillo, alquenos, cuando son enlaces carbono-carbono, pero que es un doble enlace, o alquinos, cuando este enlace carbono-carbono es a través de un enlace triple. Entonces, estos grupos funcionales pues son muy importantes dentro de la química orgánica, particularmente dentro del área de hidrocarburos. Cuando tenemos que el carbono está unido a átomos de nitrógeno, tenemos que cuando es un enlace sencillo se denomina amina. Cuando es a través de un enlace doble, le denominamos imina. Y cuando es a través de un enlace triple, le denominamos nitrilo. Entonces también aquí tenemos otros tres grupos funcionales cuando son átomos de nitrógeno unidos a átomos de carbono. Cuando tenemos átomos de oxígeno, la situación cambia un poco porque los grupos funcionales que son con átomos de oxígeno se comportan de una manera cuando están unidos con un solo átomo de carbono o están unidos con dos átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, el carbono unido a través de un enlace sencillo con un átomo de oxígeno se denomina el grupo funcional alcohol. Tenemos aquí un grupo funcional alcohol donde particularmente se llamaría el grupo hidroxilo. Cuando el átomo de oxígeno está conectado con dos átomos de carbono, entonces el grupo funcional se denomina éter. ¿Por qué tenemos esta distinción? Porque los alcoholes tienen ciertas propiedades físico-químicas que son diferentes de los éteres. Entonces es importante que hagamos esta distinción entre alcoholes y éteres, aunque pareciera que pues al final el oxígeno está conectado con un enlace sencillo al átomo de carbono. Pero aquí sí vamos a tener que hacer esta distinción. Luego, cuando tenemos el carbono unido a través de un enlace doble con un átomo de oxígeno, tenemos aquí dos categorías. Este grupo funcional particular o esta porción molecular que tenemos aquí, donde tenemos que es un átomo de carbono unido a través de un doble enlace a un átomo de oxígeno, es una de las porciones moleculares más importantes dentro de la química orgánica y se le llama carbonilo. Pues esos carbonilos son muy importantes dentro de la química orgánica. De hecho, hay cursos o temas dedicados exclusivamente a la química del grupo carbonil. Entonces, cuando el grupo carbonilo está conectado con un átomo de carbono y con un átomo de hidrógeno, ese grupo funcional se denomina aldehído. Y cuando tenemos ese grupo carbonilo está conectado con dos átomos de carbono, entonces le denominamos cetona. Nuevamente, los aldehídos tienen ciertas propiedades físico-químicas que no son comunes con las cetonas. Entonces, por eso es importante hacer esta distinción. Cuando tenemos que es, átomos de carbono unidos a átomos de azufre, pues cuando son de enlace sencillo, se denominan tioles, y cuando tenemos que son entre dos átomos de carbono, se denominan tioéter. Entonces vean que pues básicamente la única diferencia es que le ponemos primero
el prefijo tío. Entonces, cuando le ponemos este prefijo tío, podemos suponer que está involucrado un átomo de azufre. Y vemos que lo mismo se repite abajo, donde tenemos que cuando sería el semejante al carbonilo, pero donde cambiamos el átomo de oxígeno por un átomo de azufre, tenemos entonces las tionas, o tenemos que ese átomo de carbono está conectado a su vez con otros dos átomos de carbono y con el átomo de azufre a través de un enlace doble. También tendríamos la semejanza con el aldehído, se denominan tiales, pero casi no se encuentran mucho dentro de las estructuras que uno revisa en las primeras áreas de la química orgánica. Finalmente tenemos los grupos funcionales donde tenemos átomos de carbono unidos a halógenos y tenemos aquí los halogenuros de alquilo, que dependiendo del tipo de halógeno se cambia la parte del halógeno, aquí el halógeno se cambia por el nombre o la raíz del halógeno que estemos tratando. Por ejemplo, aquí particularmente sería un cloruro de alquilo. Si fuera un bromo, perdón, se llamaría bromuro de alquilo, o si fuera un yodo, se llamaría yoduro de alquilo. Pues estos grupos funcionales básicos, donde son grupos funcionales sencillos, donde tenemos que simplemente son átomos de carbono enlazados a través de enlaces sencillos, dobles o triples a otro átomo, son de los grupos funcionales que tenemos que recordar. Y la otra categoría de grupos funcionales que también son importantes son aquellos que derivan de estructuras del grupo carbonilo. Decíamos que este grupo carbonilo es tan importante que hay cursos o temas que se enfocan exclusivamente a tratar la química de este grupo, de esta porción molecular. Entonces tienen a su vez distintos grupos funcionales donde encontramos esta funcionalidad. Entonces ya vimos dos ejemplos de ellos, vimos los aldehídos y las cetonas, donde tenemos el grupo carbonilo unido a un átomo de carbono o unido a un hidrógeno. El grupo carbonilo unido a dos átomos de carbono y ya los vimos que son los aldehídos y las cetonas. Tenemos otros grupos funcionales donde, por ejemplo, tenemos el grupo carbonilo unido a un átomo de carbono y unido con un grupo amino. Vean que aquí tenemos un grupo amino. Entonces el grupo funcional completo se denomina amida. Cuando tenemos que es el grupo carbonilo unido con un carbono y un grupo hidroxilo, tenemos entonces que el grupo funcional se denomina, todo en conjunto, se denomina ácido carboxílico. Cuando tenemos el grupo carbonilo conectado a un átomo de carbono y conectado con en este caso este es un éter, entonces se denomina éster el grupo funcional. Tenemos otra vez con que el ejemplo con el tío, ¿no? Si vemos tío es azufre. El grupo carbonilo conectado con un átomo de carbono y un tioéter, el grupo funcional se denomina tioéster, y el grupo funcional completo se denomina tioéster. Y finalmente, cuando tenemos un grupo carbonilo que está unido a otro átomo de carbono y un halógeno, entonces se denomina halogenuro de ácido. Particularmente el que está representado sería un cloruro de ácido. Con estos grupos funcionales ya tenemos para practicar bastante, entonces estos son los que estaremos manejando a lo largo del presente video. Pero hay muchísimos grupos funcionales más. Aquí, por ejemplo, tenemos grupos funcionales mixtos, por ejemplo, donde también tenemos el grupo carbonilo, pero que está conectado con diferentes funcionalidades. Bueno, tenemos aquí los carbonatos, que está conectado a dos éteres. Tenemos aquí el urea, que está conectado a dos grupos amina. Los carbamatos, que está conectado con un éter y con una amina. Y aquí, por ejemplo, tenemos los anhídridos. Entonces, estos son otro tipo de grupos funcionales que también están asociados con el grupo carbonilo, pero digamos que con los que tenemos en el primer renglón tenemos suficiente para empezar. Hay todavía más grupos funcionales, de hecho la lista que podemos hacer de grupos funcionales puede ser bastante extensa, pero aquí hemos representado únicamente los que más vamos a encontrar en las estructuras orgánicas. Entonces tenemos aquí otro tipo de grupos funcionales donde no tenemos la participación de átomos de carbono, pero quizás de momento para esta parte de fundamentos de química orgánica nos convenga reconocer a el grupo nitro, donde tenemos justamente que es un átomo de nitrógeno unido a dos átomos de
oxígeno. Seguramente lo recordarán del video de resonancia, y que muchas veces lo representamos con la manera de fórmula condensada simplemente como NO2. No sé, a veces solamente cuando queremos representar, por ejemplo, las formas resonantes, lo dibujamos en su forma desarrollada, pero en su manera condensada, generalmente así es como lo vamos a encontrar, sobre todo en los ejercicios de nomenclatura. Entonces, pues antes de pasar al tema de nomenclatura, pues sí quisiera nuevamente resaltar la importancia que tiene que podamos recordar los grupos funcionales. De hecho, que para poder pasar al tema de nomenclatura, primero es una muy buena idea reconocer los grupos funcionales. Entonces, a manera de consejo, podría recomendarles revisar cualquier estructura orgánica que se encuentren ustedes en internet o en sus libros e identifiquen qué grupos funcionales se encuentran. Este es un excelente ejercicio que les va a permitir acelerar el aprendizaje, la memoria de los grupos funcionales que encontramos típicamente dentro de la química orgánica. Entonces, ahora sí, ya habiendo dado este consejo, pasemos a lo que sería la nomenclatura. Las reglas de la nomenclatura que se ocupan típicamente están en el libro azul de la UPAC, que aquí la última edición es del 2013. Ha habido otras ediciones que han tenido cambios, algunos sustanciales, algunos otros no tanto. Hay diferentes libros que lanza la UPAC dependiendo de las distintas reglas que se pretenden establecer para nomenclatura u otro tipo de convenciones. Entonces hay otro tipo de nomenclatura, por ejemplo está la nomenclatura trivial, que esa se ocupa mucho, sobre todo cuando ya el compuesto se maneja mucho en cierto ámbito, y entonces a veces es más sencillo denominarlo por este nombre trivial en lugar del nombre de la UPAC. Pero los nombres UPAC pues, nos permiten de alguna manera conocer el compuesto, nos permiten reconocernos entre los químicos cuando estamos refiriendo a un grupo, a un compuesto orgánico en particular. Entonces, por ello es importante pues conocer cómo es el sistema de nomenclatura de la UPAC. Y seguramente, si han oído hablar antes de esta idea de la nomenclatura, pudiera sonar como que es muy complejo, y en realidad no lo es tanto, en realidad no lo es tanto. Sí hay que seguir alguna serie de pasos, pero no son tampoco imposibles. La idea principal es que los nombres de los compuestos orgánicos se componen por 4 partes. Una parte que vamos a denominar prefijo, que incluye a todos los sustituyentes o grupos subordinados. Una raíz que nos va a indicar el tamaño de la cadena o del anillo principal. Insaturaciones que nos van a indicar la presencia o ausencia de dobles o triples enlaces en la cadena principal, y el sufijo que nos indica cuál es el tipo de grupo funcional principal. Entonces aquí podemos ver que se dice mucho esta idea de principal y sustituyente o subordinado. Entonces lo primero que tenemos que hacer para adentrarnos en el tema de nomenclatura es reconocer cuándo el grupo es principal y cuándo es subordinado o un sustituyente. Entonces, para ello vamos a seguir una serie de pasos. Entonces, decíamos, esa estrategia de prefijo, raíz, insaturación más sufijo, tiene una serie de pasos, donde lo primero es justamente identificar quién es ese grupo prioritario, quién es ese grupo principal que va a estar asociado justamente con el sufijo. Una vez que hemos identificado este grupo funcional y que nos va a decir el sufijo, lo que sigue es localizar la cadena principal y numerarla, asignar un infijo que nos va a indicar el largo de la cadena. Ese infijo estaría relacionado con la raíz. Vamos a asignar la posición donde están localizados los sustituyentes, y los sustituyentes son los demás grupos funcionales que no sean el prioritario principal, y a todos ellos los vamos a colocar en la parte del prefijo. Y finalmente cerraremos ordenando alfabéticamente los sustituyentes antes de la raíz y las insaturaciones después justamente de que digamos el nombre de la raíz. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Entonces primero, identificar el grupo prioritario. Para identificar qué grupos funcionales van a ser prefijos o sustituyentes, o el grupo funcional que nos va a dar el sufijo del nombre, es decir, el grupo principal, se usa una tabla de prioridad que ya ha sido establecida por la UPAC. Entonces, esta tabla de prioridad también igual puede ser muy extensa, pero aquí vamos a usar únicamente los grupos funcionales típicos. Entonces, los primeros que tienen mayor prioridad, el más prioritario según la UPAC, va a ser este,
que sería el ácido carboxílico, que cuando es sustituyente vamos a usar el prefijo carboxi, y cuando es sufijo vamos a usarle aquí se llama ácido, y le ponemos todo lo que va en medio y cerramos con la parte oico. Esta división pues, deriva justamente de nuestra gramática en español, donde decimos primero ácido y después el nombre del ácido. En el caso del idioma inglés, por ejemplo, es oic acid, entonces por eso puede usarse todavía como sufijo, porque tanto el oic acid va a ir hasta el final, digamos, del nombre completo del compuesto orgánico. Pero aquí en español tenemos que decir primero empieza con ácido, después se dice todo el nombre del compuesto y se cierra con la terminación oico. El siguiente sería el ácido sulfónico, los ésteres, los cloros de ácido y las amidas. Entonces, en este orden se asigna el orden de prioridad. Luego, los siguientes en orden de prioridad van a ser el grupo nitrilo, los grupos carbonilo, primero el aldehído y luego la acetona. Luego, los grupos que son de enlace sencillo, los grupos hidroxilo, los grupos tio o sulfanilo o mercapto, y cerramos con los grupos amino, y ya finalmente entramos con los grupos funcionales que tienen las insaturaciones que platicamos y que son parte justamente del nombre del compuesto, que tenemos que son los alquenos, los alquinos y el grupo alcano, ahí se denomina como prefijo, el prefijo alquil. Y tenemos aquí un último grupo, una última categoría, que son los grupos funcionales que nunca son sufijos, es decir, nunca son el grupo principal, siempre van a estar aparecidos como prefijos, digamos que son los más débiles en esta tabla de prioridad que asignó el IUPAC, y que serían los halógenos, los grupos alcoxi y los grupos nitro. Aquí pues hay que hacer algunas consideraciones. Entonces, por ejemplo, notarán ustedes en la tabla que tenemos algunos grupos que hemos puesto ALK, o ALK aquí con Q. Aquí también los vemos, ALK, ALK, ALK. Aquí tenemos también alcoxi. Entonces, cuando tenemos esta parte de ALK, significa que debe indicarse el número de átomos de carbono que tiene el sustituyente. Y este número de átomos de carbono lo vamos a indicar con otro tipo de prefijos que vamos a ver en unos minutos. Entonces, podría parecer como que es muy compleja esta tabla, como que a lo mejor no es tan fácil de aprender, pero con la práctica uno lo logra hacer. Pero una regla sencilla que podemos compartir es que primero siempre van los derivados de ácido carboxílico, que son los que tenemos aquí en la primera tabla. Luego los que tengan el grupo carbonilo, que serían estos dos de acá, el de acetona. Luego lo que tenga enlace sencillo con otros átomos, que serían los alcoholes, los tioles, los nitrógenos y los carbonos, serían estos que tenemos aquí sombreados en amarillo. Y finalmente los grupos que siempre son subordinados, los grupos que siempre son los más débiles, por decirlo así, los halógenos, los éteres y los nitro. Entonces, pues esto solamente se aprende con práctica, pero pues aquí digamos que damos este pequeño tip para poderlo hacer. Entonces vamos a ver cómo se hace esto de la identificación del grupo prioritario y cómo se relaciona con la nomenclatura. Entonces vamos a estar manejando estas tres estructuras que tenemos aquí. Entonces primero sería identificar el grupo prioritario, los sustituyentes y las insaturaciones en los siguientes compuestos. Entonces aquí vamos a ver este código de colores. Vamos a poner el grupo prioritario en azul, los sustituyentes en rojo y las insaturaciones en amarillo. Entonces si usted está siguiendo un apunte con el presente video, también le recomiendo hacer este tipo de notación de poner todo con colorcitos. Entonces la prioridad, recordad nuevamente, va primero derivados de ácido, aldehídos y cetonas, alcoholes, tioles, aminas y alquilo, que en inglés tienen este acrónimo que está muy simpático, que dice All Soldiers Never Cry. Lo que tenga oxígeno le gana lo que tenga azufre, que a su vez le gana lo que tenga nitrógeno, y a su vez le gana lo que tenga carbono. All Soldiers Never Cry. Entonces con ese acrónimo uno puede recordar fácilmente esta parte, y al final los que son siempre subordinados, ¿no? Los alcoholes, los éteres y los nitros. Entonces vamos a ver cómo va esto de la asignación de prioridades. Entonces en el primer compuesto tenemos que no tiene derivados de ácido, entonces usamos este. Tampoco vemos ningún grupo carbonilo, entonces no hay ni aldehídos ni cetonas. Pero aquí sí, entonces vemos que tenemos ya All Soldiers Never Cry. Tenemos aquí este oxígeno que le va a ganar a esta amina,
Pues el grupo hidroxilo le gana a la amina, por lo tanto, este va a ser el grupo prioritario. Y por lo tanto, como él tiene el grupo prioritario, con él voy a usar el sufijo que vimos en la tabla, que para el caso de los alcoholes es el sufijo ol. Entonces es importante recordar más o menos cuáles son los sufijos que tenemos asociados a los grupos funcionales. Para la siguiente molécula, ahora sí tenemos un derivado de ácido. Ahora sí lo tenemos aquí. Entonces el sufijo será ácido con la terminación oico. Y en la última estructura tenemos, no hay derivados de ácido, no hay aldehídos ni cetonas, pero sí tenemos aquí dos alcoholes. De hecho, vemos aquí tenemos dos alcoholes. Entonces, aquí, ¿cuál es prioritario? Los dos van a ser prioritarios. Entonces, vamos a indicar justamente la terminación ol, pero para indicar que tenemos dos, vamos a usar los clásicos prefijos que nos indican un número. Di, que nos indica que son 2, tri, que nos indica que son 3, tetra, que nos indica que son 4, penta, que son 5, y así sucesivamente, ¿no? Seguramente sí recordarán este tipo de prefijos. Entonces, cuando tenemos más de un grupo funcional que es de la misma categoría, entonces vamos a ponerle este prefijo que nos indica cuántas veces está repetido dentro de la estructura. Ahora vamos a identificar los sustituyentes. Los sustituyentes va a ser cualquier otro grupo funcional que sea distinto al prioritario. Básicamente es eso. Entonces en la primera estructura tenemos a la amina y como es un sustituyente, es un grupo subordinado, entonces tengo que usar de mi tablita el prefijo. Y el prefijo para el grupo funcional amina pues es simplemente amina. En la siguiente estructura vemos que tenemos tres grupos funcionales. Tenemos un nitro, un nitrilo, un ciano y una acetona. Entonces, pues a los tres los tengo que identificar con el prefijo al cual están asociados, que son ciano, oxo y nitro. Y para la última estructura, vemos que tenemos un grupo alcoxi. Tenemos aquí, que es de los débiles, ¿no? De los que están en la cuarta categoría, aquí en este punto de acá, los más débiles. Entonces, pues entonces solamente tenemos ese de ahí. Y vamos a marcar las insaturaciones, vamos a poner en color amarillo. Entonces aquí tenemos la insaturación de doble enlace, que como es un alqueno, entonces vamos a usar justamente el infijo en. En la siguiente estructura tenemos un triple enlace de un alquino, pues por lo tanto ponemos ahí el infijo in. Y en la última estructura tenemos dos insaturaciones. Una que es de un triple enlace, que sería de un alquino, y la que tenemos digamos, en la parte superior de la estructura, que sería un alqueno. Entonces, para poder hacer estos ejercicios de nomenclatura, esto es lo primero que tenemos que hacer. Identificar quién es el grupo prioritario, que lo que no sea prioritario van a ser sustituyentes, y después lo que serían las insaturaciones. Lo siguiente es localizar la cadena principal y numerarla. Entonces, la cadena principal tiene ciertas características. Lo primero es que tiene que contener al grupo prioritario. Esto pues suena bastante obvio. Si es el prioritario, pues él tiene que mandar, ¿no? Dentro de lo posible tiene que tener la máxima longitud posible. Esto quiere decir que si tenemos ramificaciones dentro de la estructura, tenemos que ver cuál es la ramificación que me conduce a tener la máxima longitud posible. Y si todavía esto no fuera poco, tenemos que tratar de asegurar que el número de sustituyentes sea el máximo. Es decir, que esta cadena larga, si la tenemos, digamos, empatada con otra cadena principal, que puede ser la principal, entonces cogemos como la cadena principal aquella que tenga el mayor número de sustituyentes incorporada a ella. En cuanto a la numeración, pues lo que hay que tratar es siempre de darle el número más bajo al átomo de carbono donde está el grupo prioritario, y tratar que los sustituyentes tengan los números más bajos. En el caso de que tengamos varias alternativas de numeración, pues hay que buscar aquella donde los sustituyentes tengan los números más bajos. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces, para la primera molécula, podemos empezar a numerar digamos, desde el átomo de la izquierda o del átomo que está a la derecha. Puedo empezar a numerar desde aquí o puedo empezar a numerar desde aquí. Entonces vamos a hacerlo. Entonces puedo numerar 1, 2, 3, 4, 5 si vamos de izquierda a derecha, o si voy al revés, me voy 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces ahí ya tenemos las dos numeraciones.
Entonces esa es la cadena principal, no tenemos ramificaciones, por lo tanto esa tiene que ser la principal. ¿Tiene el grupo prioritario? Pues sí la tiene. Pues tiene la máxima longitud, pues obviamente sí, esto sí lo tiene. Ahora aquí el problema es cuál numeración me conviene. Tratar de dar el número más bajo al átomo de carbono, tenemos el grupo prioritario. Aquí como el prioritario es el alcohol, el grupo hidroxilo, pues entonces tenemos que tiene aquí en la numeración que está en rojo tiene el 3 y en la numeración que está en azul también tengo el 3. Entonces como en este criterio digamos están empatados las dos numeraciones, entonces me tengo que ir con el siguiente criterio. Tratar que los sustituyentes tengan los números más bajos. Pues bajo ese criterio se va a preferir la numeración que más marcado en azul para tener la menor numeración posible en los sustituyentes. Entonces, para hacer esa distinción, podemos simplemente decir que tenemos que el grupo amino en la numeración en rojo tiene el número 2 y el alqueno, que siempre se pone el primer carbono que forma parte del doble enlace, tiene el número 4, pues 4 más 2 me da 6 para el número de la suma de posiciones donde están los sustituyentes. Y en el segundo caso tenemos 4 más 1, porque tenemos que en la numeración en azul la amina estaría en 4 y el alqueno estaría en 1, por lo tanto 4 más 1 es igual a 5 y por ello vamos a preferir la numeración que tenemos marcada en color azul. Ahora si nos vamos con la siguiente estructura, el grupo prioritario pues es el ácido carboxílico, entonces ahí a fuerzas tenemos que empezar a numerar desde el ácido carboxílico, porque de otra manera si empezamos desde la derecha, me quedaría el ácido carboxílico con el número 7, entonces pues eso no es posible, entonces tiene que ser únicamente esta forma de numeración, porque vean que si lo pintamos de lado contrario, pues el ácido carboxílico me queda con 7, entonces va a preferir la numeración que tengo marcada en rojo para darle el menor número al grupo principal. 1 contra 7, entonces la numeración en azul la descartamos. Y ahora para la última estructura, pues aquí no la tenemos de izquierda a derecha, sino que tenemos que la cadena principal empieza desde, voy a ponerla aquí de color azul, empieza desde aquí, y sigue por aquí, y sigue por acá, y sigue por acá, y sigue por acá, ¿no? Vean que solamente considero los átomos de carbono, ya el átomo de oxígeno, digamos, me estaría cortando esa continuidad, por decirlo así, ¿no? De la cadena. Entonces, esa sería la cadena principal, entonces tiene la máxima longitud posible, tiene el máximo número de sustituyentes, obviamente. Entonces tengo que dar el número más bajo al átomo de carbono del grupo prioritario. Entonces puedo numerar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces de arriba hacia abajo me queda la numeración que está en color rojo. Y si empiezo numerando a partir del triple enlace, me quedaría la numeración que aparece en color azul. Y la que preferiríamos sería nuevamente la numeración en roja, porque me daría el número más bajo para el grupo principal, 3 y 4 en la caso de la numeración roja y 5 y 6 en el caso de la numeración azul. Entonces descarto también la numeración en azul y entonces esta sería la manera en que nosotros asignamos la numeración para la cadena principal de un compuesto orgánico. Siguiente paso, asigne el infijo para denotar el largo de la cadena, es decir, la raíz. Entonces, para dar el largo de la cadena se van a usar prefijos, que a algunos sí les suenan bastante, que denotan el número de átomos de carbono que forman parte de este. Hasta 4 átomos de carbono tienen raíces que deben su nombre a su origen, y después el número de carbono se va a identificar por su etimología grecolatina de penta, hexa, etc., ¿no? Entonces se va a ocupar esta tablita, donde si tenemos un solo átomo de carbono, la raíz es met, y esto a veces lo vamos a encontrar mucho, que para no poner el met o no poner el número de átomos de carbono, simplemente se abrevia como me, y me indica que es un sustituyente que tiene un solo átomo de carbono, particularmente un grupo metil. O si es et para 2 átomos de carbono, prop para 3 y but para 4. Entonces, estos primeros 4 justamente iban a esta raíz del origen de algún compuesto en el cual se encontraron. Ya después del 5 hacia abajo se ocupan justamente estas raíces de pent, ex, ept, oct, non, deca para el de 10, etcétera. Y así nos vamos con los demás raíces que tengan dependiendo del número de átomos de carbono. Típicamente en los ejercicios para fundamentos de orgánica, para alumnos que van adentrándose de manera inicial en el mundo de la química orgánica, más de 10 átomos de carbono no es tan común,
Entonces, de momento, digamos que con esta tablita nos viene muy bien. Entonces, aquí ya podemos ir medio armando el nombre. Ya tenemos bastantes elementos para ir armando el nombre. Entonces, el nombre de un compuesto orgánico se forma con esta formulita: prefijo más raíz más insaturaciones más sufijo. Entonces, para la primera molécula, tendríamos que los prefijos, que son el grupo subordinado, sería el amino. La raíz, como es de 5 átomos de carbono, le toca pent. Como solo tenemos aquí esta insaturación de un alqueno, pues le ponemos en de alqueno. Y el ol, que sería el sufijo, pues viene justamente del grupo prioritario. Entonces, esta cosa así pues empieza a llamarse como aminopentenol. Todavía falta más cositas, pero pues ya como que van pasando a sonar como un nombre de compuesto orgánico. La siguiente estructura, tendríamos la misma idea, de ácido, y empezamos con la palabra ácido y terminamos con oico. Y lo que va en medio sería poner nitro, ciano y oxo, que son los grupos subordinados, los grupos que van a actuar como sustituyente. Ept, para indicar el número de átomos de carbono de la cadena principal. In, porque tenemos un alquino aquí en la estructura. Y la terminación oico, porque es justamente el sufijo para el grupo funcional principal. Entonces ya como que eso de ácido, nitrociano, oxo, heptinoico, como que ya también suena como algo más organicoso. Y para la última estructura, pues también la misma regla, sería el prefijo, me indica el sustituyente, que en este caso es etoxi. ¿Se acuerdan que dijimos que el grupo alcoxi, esa parte de alc, la tenemos que sustituir por la raíz, que me indica el número de átomos de carbono? Entonces, como aquí tengo dos átomos de carbono, 1 y 2, entonces tengo que usar la raíz et y la parte oxi, que me está indicando justamente la presencia del oxígeno. Entonces, por eso se llama etoxi. Entonces, el grupo funcional se llama etoxi. Luego tenemos la raíz, que como es de 8 átomos de carbono, sería opt. Aquí tenemos dos grupos funcionales que son de insaturación. Entonces, tenemos un alqueno y tenemos un alquino. Entonces, sería octenin. Y aquí, como tenemos dos grupos hidroxilo, tengo que ocupar diol para indicar justamente que hay doble grupo funcional en este caso. Los últimos pasos los podemos ver en una sola diapositiva porque ya son muy sencillos. Ya lo difícil ya lo hicimos, ya aquí lo siguiente es fácil. Dice, asigne las posiciones donde están los sustituyentes y utilice su prefijo asociado. Ya pintamos aquí los prefijos asociados para cada sustituyente. Y lo siguiente es ordenar los sustituyentes en orden alfabético, no en el orden de numeración, sino en el orden alfabético. Ahorita en el ejemplo quedará más claro. Y seguir la fórmula prefijo raíz más insaturación más sufijo, y ya nos adelantamos un poquito a este paso. Entonces aquí algunas consideraciones. Los nombres de los compuestos orgánicos son una sola palabra, así larga, 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 larga. Por lo tanto, no hay espacios entre ellos, o sea, no se llama amino espacio pentenol, sino que es aminopentenol todo junto. Excepto en los ácidos y los ésteres. Los ácidos y los ésteres en español, pues sí tenemos esta separación, sí son varias palabras a veces. Los números se van a separar de las letras por guiones. Las letras siempre van juntas entre ellas, no hay espacios. Pero los números se van a separar de las letras por guiones y los números entre ellos se van a separar por comas. Entonces siempre va a ser así. En el nombre UPAC se ordenan alfabéticamente y no por posición, como decíamos hace un momento. Y para asignar el orden alfabético no se incluyen los prefijos di, tri, etc. ¿no? Aquí sí vamos a considerar únicamente el nombre del grupo funcional. Entonces vamos a ver todo esto en acción. Entonces, para el primer compuesto tenemos que sería aminopentenol, pero nos falta indicar en qué posiciones están justamente estos grupos funcionales. Entonces tengo que poner que sería que el grupo amino está en la posición 4. Entonces, para indicar ello, voy a escribir 4 amino, para indicar justamente que el grupo amino está en la posición 4. Luego sigue la raíz, pent, que me indica el número de átomos de carbono de la cadena principal. Y ahora tengo que indicar en qué posición está la insaturación. Pues como tengo que poner un número para indicar dónde está la insaturación, pues pongo un guión, el número donde está la insaturación,
otro guión porque viene una letra a continuación, y entonces pongo en porque es un alqueno, ¿no? Entonces es 4-aminopent, guión 1, guión en, y ahora tengo que indicar en qué posición está el grupo hidroxilo. Entonces tendría que ponerle 3-ol. Entonces se llama el compuesto 4-amino-pent 1-en-3-ol. Ese sería el nombre UPAC para esta estructura. Seguramente para aquellos que ya son de mi rodada, recordarán que eso no se nombraba así, ¿no? Dirían que se nombraba como 3-pentenol, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, las reglas del EPAC ahora establecen justamente que este sería el nombre de la estructura. Para el siguiente caso, pues aplicamos las mismas reglas. Sería ácido, empezamos con la palabra ácido y ahora vamos con los sustituyentes. Entonces sería el nitro está en la posición 2 nitro. Luego el ciano está en la 5 ciano. Y la parte sería del carbonilo sería 6-oxo. Pero aquí este acomodo no es correcto, porque aquí lo estoy ordenando por el número en que aparecen, ¿no? 2 nitro, 5 ciano, 6-oxo. Entonces lo que me pide UPAC es ordenarlo en orden alfabético del grupo funcional. Entonces aquí primero tendría que aparecer el ciano, porque la letra C antecede a la letra N, que a su vez antecede a la letra O. Entonces el nombre del compuesto tendría que ir en este orden de 5 ciano, 2 nitro, 6 oxo. Luego seguiría la parte EPT, se indica el largo de la cadena, se indica la posición de la insaturación, que está en la posición 3-in, y cerramos con oico. Entonces sería el ácido 5 ciano, 2 nitro, 6 oxo, EP 3-in oico. Ese sería el nombre UPAC para esta estructura. Y finalmente, siguiendo las mismas consideraciones para la última estructura, pues entonces el nombre del compuesto sería el 5-etoxi. Vean que estamos poniendo que el grupo etoxi está en la posición 5. Ya acabé con el prefijo. Me voy con la raíz, que es oct. Sigo con las insaturaciones, que tengo una en la posición 1 y que es en. Entonces sería 1-en. Y en la posición 7 tengo el alquino, entonces sería 7-in. Y luego indico la posición en la que están los grupos principales, que serían en la posición 3 y la posición 4. Entonces vean que aquí, como son dos números que voy a poner seguidos, entonces pongo guión 3,4 guión diol. Entonces el nombre del compuesto sería 5-etoxi-oct 1-en-7-in-3,4 diol. Usando este esquema de prefijo, raíz, más insaturación, más sufijo, yo puedo nombrar cualquier compuesto orgánico. Entonces los pasos siempre serán identificar el grupo prioritario, localizar la cadena principal y numerarla, asignar el infijo que denote el largo de la cadena, asignar la posición donde están localizados los sustituyentes, ordenar alfabéticamente los sustituyentes antes de la raíz y las insaturaciones entre la raíz y el sufijo. Es decir, simplemente es aplicar la fórmula. Entonces vamos a ver cómo se llamaría este compuesto que tenemos aquí. Entonces el grupo prioritario sería la acetona, porque vemos que seguimos en mi tablita, no hay ácidos carboxílicos, pero sí tengo grupos carbonilo. Entonces tengo aquí, que como está entre dos átomos de carbono, es una cetona, y si yo veo mi tablita de prefijos y sufijos para los grupos funcionales, sería el sufijo ona. Luego, si nos vamos ahora con los demás grupos funcionales que identificamos un grupo tiol, un grupo mercapto, donde tenemos aquí que el sufijo que se ocupa es el grupo sulfanil. Y para el éter que tenemos aquí, vean que aquí, por ejemplo, pusimos me indica que es un grupo metilo, o sea, el grupo metilo sería H3, entonces ahí usamos el sufijo met-oxi. Localizo ahora las insaturaciones tengo dos alquenos, tengo aquí este alqueno y este otro alqueno, entonces tengo que decir que son dos alquenos, entonces di para indicar que es 2 y en para indicar que son alquenos, entonces dien. Y tengo también un alquino que tengo que indicar con la terminación, con la raíz in. Entonces ahora ya, pues ya localicé el grupo prioritario, ya sé cuáles son los sustituyentes, me fijo cuál será la cadena principal. En este caso, pues no veo ramificaciones, no tengo ninguna ramificación de átomo de carbono,
porque estos no son ramificaciones como tal, porque son sustituyentes, ¿no? Que no son basados en átomo de carbono. Entonces es lineal, entonces tengo que enumerarlo de manera que el grupo funcional principal, que sería la acetona, me quede con el número más chiquito. Entonces esta sería la numeración que me da justamente la acetona con el número 3. Si yo la numerara al revés, me quedaría en la posición 4, 5, 6. Entonces me conviene más esta numeración que tengo acá. Entonces ahora lo que sigue es empezar ya a construir el nombre. Entonces tenemos que la raíz sería oct, porque justamente tiene 8 átomos de carbono. Y ahora sí vamos con el nombre. Entonces primero pongo los sustituyentes, que sería 7-metoxi, 4-sulfanil. Y estoy indicando justamente que es un compuesto que en la posición 7 tiene un metoxi y en la posición 4 tiene un grupo sulfanilo o mercapto. Y que lo que sigue ahora es la raíz. Entonces la raíz es oct. Luego lo que sigue son las insaturaciones. Entonces tengo un alqueno en la posición 7 y otro en la posición 5, entonces sería 5,7-dien, y tengo en la posición 1 un alquino, entonces sería 5,7-dien-1-in, y terminamos con el grupo principal, que sería el sufijo, entonces es el sufijo ona. Tengo que indicar la posición, entonces es un compuesto que en la posición 3 tiene una acetona, entonces tengo que ponerlo así, 3-ona. Entonces, vean que este compuesto también lo puedo nombrar simplemente siguiendo los pasos que mostré a continuación. Y podemos tener así más ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos otro, donde tenemos aquí justamente otra vez la cadena principal. Empezamos a numerar desde aquí. Terminamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y también este de aquí sería el 8. Entonces, este compuesto tendría que tener la raíz oct. Y entonces sería un compuesto que en la posición 7 tiene un cloro, que en la posición 4 tiene un grupo toxi, que tiene 8 átomos de carbono, pero vean que aquí no tiene insaturaciones, no tiene alquenos ni alquinos. Cuando no tiene insaturaciones, para indicar justamente que no las tiene, vamos a poner el infijo an de un alcano. Pues lo que nos indica esa parte de an es que no tiene insaturaciones. Y cerramos con la posición del grupo principal, que es el alcohol, entonces sería el ol. Entonces es el 7-cloro, 4-toxi, octan, 2-ol. La siguiente estructura, y justamente lo que decíamos, cuando no hay dobles o triples enlaces, usamos an en lugar de enoin, porque era justamente de alcano. El siguiente compuesto, 5-amino, ex 4-en 3-ona. Entonces empezamos a numerar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por eso uso aquí el X, porque tiene 6 átomos de carbono. En la posición 5 tengo el grupo amino. En la posición 4 tengo un alqueno. Y en la posición 3 tengo una cetona, ¿no? Entonces aquí no hay problema. Y la última estructura es un ácido carboxílico. Entonces tiene que ser el ácido. Entonces con la parte de ácido. Y por ahí empezamos a numerar. 1, 2, 3, y aquí tengo una bifurcación. Si me vengo para acá, me queda de 4, si me vengo por acá, me queda de 5. Por lo tanto, la cadena principal no es esta la tengo que considerar como un sustituyente, y entonces me quedo con la cadena principal de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este sería el ácido, que en la posición 2 tiene un grupo dimetilamino. Entonces vean que aquí este es interesante, este caso está interesante. Porque entonces tenemos que es un grupo amino, es una amina normal que tiene aquí su N, pero que en lugar de ser NH2, que sería el grupo amino normal, tiene pegados dos grupos metilo, ¿no? Entonces, para indicar justamente la presencia de esos dos grupos metilo, le voy a poner, antes de decir que es un amino, le voy a poner que tiene un dimetil, para indicar justamente que es un grupo amino, pero que tiene unido hacia sí dos grupos metilo. En la posición 3 tengo un grupo metilo. Entonces aquí lo que hago para decir que es un grupo metilo es que es un solo átomo de carbono, tiene un metil, tiene met, y ocupo la terminación il para indicar que es un sustituyente. Siempre que vemos la terminación il, tenemos que pensar que es un sustituyente. Entonces aquí
Por ejemplo, para decir que es un sustituyente de un solo átomo de carbono sería metil, 2 átomos de carbono sería etil, 3 átomos de carbono sería propil y así sucesivamente. Como es de 5 átomos de carbono sería pent, como no tiene dobles enlaces, lleva la terminación -an del cano y cerramos con el sufijo oico para indicar justamente que el ácido carboxílico es el grupo principal. Con esto digamos que podemos hacer la mayoría de los compuestos orgánicos, pero podemos encontrar algunos casos especiales. Dentro de los casos especiales vamos a citar 3 ejemplos. Uno, cuando tenemos cadenas que actúan como sustituyente. Entonces, si la cadena tiene subcadenas o cadenas hijas, es decir, ramificaciones como sustituyentes, se les va a tratar como cualquier otro sustituyente, o sea, simplemente se considera que no forma parte de la cadena principal, pero hay que hacer algunas especificaciones. Entonces, se van a numerar de manera independiente, tratando que el número más pequeño sea en el sitio donde se une con la cadena principal. Se van a nombrar igual añadiendo al final la posición de unión más el sufijo il, que era lo que justamente decíamos hace un momento, ¿no? Que esta terminación il me indica que esa cadena no es parte de la cadena principal, valga la redundancia, sino que es una subcadena, es un sustituyente. A veces una buena norma es que se pone el nombre de la subcadena entre paréntesis para que justamente no sea confuso al momento de estar haciendo la lectura de la estructura. Entonces vamos a hacer estos dos casos. Entonces en el primer caso, nuevamente recordamos nuestra fórmula, prefijo, raíz, insaturación más sufijo. Entonces aquí en la primera cadena, pues yo voy a empezar a numerar desde aquí. 1, 2, 3, 4, si me vengo para abajo me quedaría de 5, entonces evidentemente no se para allá, vengo para acá 5, y yo puedo venirme hacia arriba o puedo irme hacia la izquierda. Entonces si me oriento hacia arriba, sería 8, aquí sería 6, 7 y 8. Entonces aquí cualquiera de las dos podría ser la cadena principal. ¿Cuál de las dos voy a escoger? ¿Qué camino voy a escoger? Como siguiéndome en la dirección de hacia arriba, solamente tengo el grupo funcional alqueno, pero si me vengo hacia la parte de la izquierda, tengo el grupo funcional alqueno más el átomo de cloro. Entonces, esta ramificación me conduce a tener mayor número de sustituyentes. Por lo tanto, esa va a ser la numeración que voy a escoger. Entonces, esa numeración será la elegida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así de manera lineal. Y así es como tendríamos que asignar justamente cuando tenemos ramificaciones. Y entonces lo que hago simplemente ahora es ocupar nuevamente mis reglas de prefijo, raíz, insaturaciones y sufijo para la cadena principal, como lo hemos hecho previamente, pero también para la cadena hija o subcadena. Entonces, esa subcadena la tengo que numerar tratando que el número más pequeño sea en el sitio donde se dio la cadena principal. Entonces, empezamos aquí, grupo principal, cetona, ya lo hemos visto, el sufijo que se ocupa es 3-ona. La raíz es oct, porque tiene 8 átomos de carbono. Tenemos una insaturación del carbono 7, entonces tiene que ser 7-en. Y de prefijos tenemos el 7-cloro, en el cloro tenemos un cloro en la posición 7, un metilo en la posición 4, que es un carbono nada más, y se pone la terminación il. Y en el 5 tenemos esta subcadena. Entonces, para nombrar esta subcadena, tengo que numerar tratando de dar el número más bajo en la posición de unión. Entonces sería 1, 2, 3, como aparece ahorita en color verde. Entonces, esa cadena la voy a nombrar prop, porque tiene 3 átomos de carbono. En la posición 2 tiene un alqueno, entonces tengo que llamarle prop 2-en. Y para indicar que es un sustituyente, le voy a poner la terminación il y voy a especificar en qué átomo de la ramificación se dio la unión con la cadena principal. Entonces tiene que ser en la posición 1 de la cadena principal. Ese 1 viene justamente de este átomo de carbono número 1 en la cadena principal. Y ya de aquí simplemente es armar otra vez el nombre completo. Entonces sería 7-cloro, 4-metil, y en lugar de ponerle 5 subcadena, ya le pongo el nombre de la cadena como lo acabo de hacer. Entonces sería 5, abro paréntesis, prop 2-en-1-il, cierro paréntesis para indicar que ahí ya se acabó el nombre de la subcadena o cadena hija, y ya continúo normal. Oct
7 en 3-ona. Para la siguiente molécula, mismo caso, identificamos la cadena principal. Vean que aquí, en el caso del átomo del grupo funcional nitrilo, también cuento el átomo de carbono del nitrilo, no lo puedo quitar. También el átomo de carbono del nitrilo o del ácido carboxílico, también lo tengo que contar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quiere decir que tengo como grupo principal el sufijo nitrilo, es un ciano, que es el grupo principal, entonces sufijo nitrilo, en la raíz X, porque tiene 6 átomos de carbono, 2 insaturaciones, una en la posición 2 y otra en la posición 4, 2, 4, dien, y tenemos en la posición 6 un grupo hidroxilo, en la posición 3 un grupo metilamino, lo mismo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Cuando vimos el caso del dimetilamino, aquí como solamente tenemos un grupo metilo, entonces sería metilamino, y que en la posición 4 tengo una subcadena, entonces tengo que enumerar esa subcadena, tratando de dar el número más pequeño a la posición de unión, entonces sería 1, 2, 3, entonces ahí, y la unión ocurre en la posición 2 de la cadena hija o de la subcadena, entonces se llamaría prop, porque tiene 3 átomos de carbono. Como no tiene insaturación en la cadena, le pongo la raíz an, y la conexión se dio en el carbono 2 de la cadena hija, entonces sería 2-il. Entonces sería propan 2-il, y entonces el nombre del compuesto completo sería 6-hidroxi, 3-metilamino, 4 subcadena, como ya puse el nombre de la cadena, ya me lo sé, abro paréntesis, propan 2-il, cierro paréntesis, hexa 2,4-dieno, nitrilo. Hay algunas subcadenas que vale la pena recordar y que tienen nombres triviales, que muchas veces lo encontramos incluso en los textos científicos, aunque el nombre IUPAC es como el que acabamos de hacer. Entonces, tenemos aquí el grupo isopropilo, que tiene justamente 3 átomos de carbono. Tenemos el isobutilo, que tiene 4 átomos de carbono. Secbutilo, que tiene también 4 átomos de carbono. Terbutilo, que tiene 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono también, de butilo. Y neopentilo, que tiene 5 átomos de carbono. 4. Entonces son algunas subcadenas que tienen nombres triviales que se puede recordar y que en lugar de nombrarlos como lo hicimos con las reglas de la IUPAC, podríamos nombrarlas así. Entonces, por ejemplo, esta estructura identificamos aquí que es un ácido carboxílico que tiene en la parte final un grupo hidroxilo, y como ramificaciones de cadena hija tenemos aquí este grupo funcional que sería el isopropil, y esta de acá que identificamos de este lado que sería el grupo secbutil, ¿no? Entonces aquí este compuesto se llamaría, bajo las reglas de la IUPAC, el ácido que en la posición 3 tiene un bután 2-il, 7-hidroxi, que en la posición 4 tiene 4-propan 2-il, heptanoico. Pero el nombre, usando las cadenas con nombre trivial, sería el ácido 3-secbutil, 7-hidroxi, 4-isopropil, heptanoico. Entonces pueden usar cualquiera de las dos ideas. Para los compuestos cíclicos que no sean derivados del benceno, hay todavía una parte de nomenclatura que no hemos revisado aquí, que es la nomenclatura de los derivados de benceno, pero que revisaremos en el tema de estructuras aromáticas. Entonces aquí para los compuestos cíclicos se siguen básicamente las mismas reglas, no hay mucho cambio, pero hay que anteponer el prefijo ciclo antes del tamaño de la raíz para indicar justamente el tamaño del anillo. En la tabla de prioridad, si pudiéramos ponerle un sitio de prioridad, estarían arriba de los alquenos. Con los compuestos cíclicos vamos a tener dos situaciones que son importantes calificar. Si no hay un sustituyente de mayor prioridad, la cadena principal es el ciclo. Entonces, ese sería el caso, por ejemplo, de aquí, donde vemos que tenemos el ciclo y que está unido a un cloro que siempre es subordinado, otro cloro que siempre es subordinado, y el grupo alcoxi que siempre es subordinado. Entonces, en este caso, tenemos que la cadena principal va a ser el ciclo. Pero cuando tenemos un sustituyente de mayor prioridad, entonces el ciclo se vuelve un subordinado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el alcohol que tiene mayor prioridad que los compuestos cíclicos. Entonces aquí esta sería la cadena principal, porque esa es la cadena que tiene justamente al grupo funcional principal.
y entonces el ciclo lo tengo que llamar como sustituyente y como siempre tengo que añadir la terminación il para indicar que es un sustituyente. Entonces para el primer compuesto tenemos que ninguno de los sustituyentes tiene mayor prioridad que el ciclo, y para el segundo, un sustituyente que es el grupo hidroxilo tiene mayor prioridad que el ciclo. Entonces numeramos el ciclo como cadena principal, empezamos a numerar por el halógeno, en este caso tiene que ser sobre este átomo de cloro, justamente para darle el menor número posible a los sustituyentes, y entonces este compuesto se llamaría 1,3-dicloro, 5-etoxi, para indicar justamente la posición en el ciclo en el que están unidos estos sustituyentes, y vean que como es un anillo cíclico, valga la redundancia, pues le tengo que poner aquí justamente el prefijo ciclo. Y ya después sigo normal, como tiene 6 átomos de carbono ese ciclo, le voy a poner la raíz X. Y como no tenemos otro grupo funcional principal, entonces lo nombro como un alcano, entonces lleva la terminación de los alcanos, que sea ano, un alcano, entonces sería el 1,3-dicloro, 5-etoxi, ciclohexano. Para la siguiente estructura, entonces como el grupo hidroxilo tiene mayor prioridad, entonces empiezo a numerar este como la cadena principal, entonces sería el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3, entonces sería un propanol, por ejemplo, en este caso, entonces ahí viene la numeración, vamos a borrar ahí como la pinté yo para que lo puedan apreciar, ahí está, 1, 2, 3, y entonces en la posición 1 tiene que estar el ciclo como un sustituyente. Entonces voy a nombrar el ciclo como sustituyente, entonces numero nuevamente tratando de que el átomo donde está la unión con la cadena principal tenga el número más pequeño, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces quiere decir que esta molécula es una molécula que en la posición 1 tiene un 3,5-dicloro, 3,5-dicloro, ciclohexano, para indicar justamente que es un compuesto cíclico, y tengo que indicar la posición donde se unió como sustituyente a la cadena principal, que es en la posición 1, y le ponemos la terminación il, para indicar justamente que en esta posición es donde este compuesto se unió a la cadena principal. Y cerramos con ya en la nomenclatura normal, que sería prop, para indicar que la cadena principal tiene 3 átomos de carbono, no tiene insaturaciones, entonces tiene que llevar la raíz an, y cerramos con la posición del grupo principal, que sería 1-ol. Finalmente, para cerrar este video, los casos especiales que son con los derivados de ácido carboxílico, particularmente los ésteres y las amidas, que también se llegan a observar mucho en los ejercicios de fundamentos de química orgánica. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta molécula de acá, donde tenemos que es un grupo funcional éster, vemos que es un carbonilo, que tiene unido de este lado un grupo alcoxi y de este lado otro átomo de carbono. Entonces aquí identificamos que tenemos un éster como grupo funcional, y de este lado tenemos un carbonilo que tiene unido un nitrógeno y tiene de este lado otro átomo de carbono. Entonces este grupo funcional sería una amida. Entonces vamos a nombrar estos compuestos, los ésteres. Decíamos hace unos minutos, hace varios minutos, decíamos que son de los grupos funcionales donde tenemos más de una palabra, donde sí podemos usar espacios. Y entonces aquí lo que hacemos para la nomenclatura de los ésteres es que la raíz que está unida al grupo carbonilo la voy a nombrar normal, pero le voy a poner la terminación oato. Después de que acabe de nombrar toda esta parte que tiene al grupo carbonilo, le voy a poner entonces ahora la palabra de, y ahora voy a nombrar lo que está unido al átomo de oxígeno y le voy a poner la terminación hilo. Entonces aquí tiene que ser algo oato de algo hilo. Entonces empiezo a nombrar lo que está en azul. Entonces sería prop, porque tiene 3 átomos de carbono. Entonces tengo que numerar igual, 1, 2 y 3. Entonces es un prop, tiene 3 átomos de carbono, que en la posición 2 tiene un alqueno, entonces prop-en, y la terminación oato, que justamente me está indicando esta terminación oato, que es un éster, el que es el grupo principal
de este compuesto. Entonces sería el prop-2-enoato de, y ahora voy a tener que poner lo que puse aquí en color rojo, que es lo que está unido al átomo de oxígeno, con la terminación hilo. Entonces número sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería un ciclo hexano que tiene en la posición 2 tiene un grupo metilo. Entonces aquí este sería el metilo, para indicar que es un sustituyente de él. Entonces tendría que ser el 2-metil ciclohexilo. Entonces tengo que meter aquí el sustituyente, luego el prefijo ciclo para indicar que justamente es un anillo, 6 porque tiene 6 átomos de carbono, e hilo para indicar justamente que pertenece también a un éster. Entonces el nombre completo de este compuesto sería el prop-2-enoato de 2-metil-ciclohexilo. Para las amidas también es una situación relativamente similar. Entonces tenemos que poner igual, tenemos que identificar primero lo que está unido al carbonilo y que lo voy a nombrar con la terminación amida. Y lo que cambia respecto a los ésteres es que voy a tratar como sustituyente a lo que está unido del lado de las aminas, o sea, como sustituyente, pero le voy a poner como antes del nombre una N cursiva. Entonces el nombre del compuesto sería el 2-ciclohexil. Aquí numeramos 1, 2, 3. Entonces en la posición 2 tenemos el grupo ciclohexilo, no tiene otros sustituyentes, entonces sería 2-ciclohexil. Y ya acabé con esa parte. Ahora me voy con lo que está del lado del nitrógeno, que sería N-etil. Entonces aquí vemos que tiene este grupo de 2 átomos de carbono, que se denomina etil. Luego tenemos que también pegado al nitrógeno tenemos un grupo metilo. Aquí tenemos que este de aquí sería el metilo. Y como tiene, ahí acabé de nombrar todos los sustituyentes, incluyendo los que están unidos al átomo de nitrógeno. Y ahora ya nombro lo que está en azul, que sería de 3 átomos de carbono, entonces tiene que ser prop. Y no tiene dobles enlaces, entonces tengo que usar el AN de los alcanos. Y cierro con la terminación amida para indicar justamente que el grupo funcional es una amida. Entonces estos son quizás de los ejemplos más elaborados donde hay que practicarle un poquito más, pero con práctica todo sale. Aquí lo importante es recordar nuestra fórmula, siempre nuestra fórmula nos va a sacar de problemas, prefijos que nos indican todos los sustituyentes, raíz que nos indica el tamaño de la cadena principal, las números de saturaciones que me va a indicar si es en, si tiene alquenos, in, si tiene alquinos, o an, si es simplemente un alcano sin insaturaciones, y al final el sufijo que nos va a dar justamente el grupo funcional prioritario de esa estructura. Entonces, pues, eso es todo, ¿no? A pesar de que ya llevamos un rato platicando, pues todavía no acabamos, pero eso ya lo vamos a dejar para otro video, porque faltan dos cosas de la nomenclatura. Falta la nomenclatura de los sistemas derivados del benceno. Eso es otro tema, lo revisaremos cuando estemos platicando justamente de la química de los compuestos aromáticos. Y la otra es que cómo distingo entre los isómeros configuracionales. Entonces aquí esta es otra situación que no hemos visto, porque ¿qué pasa cuando tengo un compuesto que tiene estos enlaces en forma de cuña o lo tienen punteado? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, los dobles enlaces? Platicábamos que no giran. Entonces puedo tener un compuesto que tenga un grupo prioritario acá y otro grupo prioritario acá. ¿Y cómo lo distingo de un grupo, de otro compuesto que tiene esta disposición espacial? ¿Cómo le hago para distinguirlos? Entonces todavía faltan más cosas que platicaremos en el tema de los isómeros configuracionales, pero por hoy pues creo que está ya muy larguito este video, pero con esto pues ya podemos nombrar prácticamente cualquier compuesto orgánico. Entonces siempre recordar nuestra fórmula: prefijo más raíz, que nos indica el tamaño de la cadena, más insaturaciones, más sufijo, y todo estará bajo control. Y la recomendación es hacer muchos ejercicios. Esta parte sí se aprende únicamente arrastrando el lápiz. Entonces hay que hacer primero ejercicios donde identifiquemos los grupos funcionales y hay que hacer algunos ejercicios de nomenclatura.
Entonces, pues con esto cerramos este video. Espero que les ayude un poquito, o si les amplió más sus dudas, pues aquí me las pueden dejar aquí en sus comentarios, o bien a través de mi correo electrónico. Y hasta luego.